Amén. Quiero, antes de desarrollar el tema de hoy, clarificar algo que en la reunión pasada cité la Biblia cuando estaba hablando de lo que Jesús proveyó para que nuestra alma fuera salva. ¿Recuerdan? Que yo le dije que cité las palabras de Jesucristo cuando dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo dije que eso estaba en Juan 5:39. No es esa la escritura correcta, es Lucas 9:23. Lucas 9:23. Así es que continuamos dando un saludo a los hermanos que se van a conectar, los que ya se están conectando. Un saludo y un abrazo a la distancia para todos. Y sería bueno que consideráramos hoy y que nos fuéramos renovando en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Esos 66 libros que están ahí escritos, donde hay una división que se le llama el Viejo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. Entendiendo que el Viejo Pacto, Jesús en el capítulo 11 de Mateo dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, que es Juan el Bautista. Y ahí en adelante el reino de los cielos sufre violencia, solamente los violentos lo arrebatan. Esto es bueno que lo tengamos grabado en nuestra mente y en nuestro espíritu, porque no es que vamos a dejar de leer el Viejo Testamento, no es eso. El error es que traigamos cosas del Viejo Testamento para que las pongamos en práctica en el Nuevo Pacto. Jesús lo dijo bien claro cuando dijo que no se podía poner un remiendo de un vestido nuevo en un vestido viejo. Y ahí, esa parábola, Jesucristo se está refiriendo al Nuevo Pacto y al Viejo Pacto. O sea, Cristo, que fue el que ratificó el Nuevo Pacto con su sangre preciosa, nos está diciendo que Él y su enseñanza, la que Él trajo para la iglesia, para todo aquel que se convierta a Él, no la podemos traer para que pongamos en práctica cosas del Viejo Pacto. El Viejo Pacto, pues, le podemos llamar la ley. Y lamentablemente, parte de la degradación que hay hoy, hablando en términos generales, es que hay muchos pastores, predicadores, que están trayendo cosas de la ley del Viejo Pacto para establecerlas en el Nuevo. Y esas palabras que yo dije ahorita, que las voy a repetir, yo estoy citando al que manda, al que sabe y al que puede, que se llama Jesucristo, que dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Cuál fue el error de los hermanos en Galacia que se habían convertido a Cristo? La iglesia comenzó a ser, numéricamente hablando, con judíos.
No fue con gentiles, fue con hombres y mujeres que eran judías, que estaban practicando la religión que se le llama el judaísmo. Y estos hermanos de Galacia habían abandonado el judaísmo para convertirse a la gracia, convertirse a Jesucristo. Luego que están convertidos a Jesucristo, llegaron hacia ellos judaizantes ortodoxos y lograron confundirlos, y muchos de ellos volvieron a practicar prácticas de la ley. Y cuando Pablo lo supo, ya los que han leído la carta de Pablo a los Gálatas saben cómo Pablo le dijo a estos hermanos: ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora pretenden terminar por la carne, o sea, por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque las obras de la ley, el hombre natural no puede cumplirlas, porque la ley es espiritual, el mandamiento es justo y bueno, pero nosotros fuimos vendidos al pecado. Quiere decir que la ley no fue dada al hombre para que la cumpliera, porque Dios sabía que el hombre no podía cumplirla, porque éramos parte del problema que teníamos, que nos separaba de Dios, que era el pecado. ¿Para qué fue dada la ley entonces? Según Pablo escribe a los Gálatas, fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Cómo se puede entender esa palabra ahí de Pablo a los Gálatas cuando dice que la ley fue añadida? Lo que quiere decir es que no estaba en el plano original de Dios y fue añadida por causa de las transgresiones. Y si no es por la ley, el hombre, tanto judío como gentiles, no podíamos llegar al conocimiento que el pecado estaba en nosotros. Y eso lo dice bien claro el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 7, donde él dice: yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ese es uno de los 10 mandamientos, no codiciarás. Y cuando Pablo se enfrentó a la ley escrita, la ley descubrió que la codicia estaba en Pablo. ¿Qué hizo la ley con Pablo y con todo aquel hombre y mujer que ha nacido aquí en el planeta Tierra? ¿Qué es lo que hace la ley? Lo señala y lo condena. Y esto hay que entenderlo no porque la ley es mala, sino que cuando nosotros entendemos por la revelación del Espíritu Santo, ahora nosotros debemos de decir, y estamos llamados a decir, como dijo Pablo, nosotros afirmamos la ley. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la consideramos buena? Porque si no fuera por la ley, repito, nosotros no conociéramos que el pecado que nos separa de Dios está en nosotros. La ley, al descubrir que el pecado está en el ser humano, ¿qué es lo que hace? Lo condena. Cuando usted coge a Pablo escribiendo los Gálatas, dice: ¿por qué razón Pablo nació de mujer? O sea, en este caso fue María a la que Dios escogió. Y Pablo dice a los Gálatas: para poder redimir a los que estaban, Cristo nació de María, una mujer, porque eso era una promesa de parte de Dios. Si usted lee con cuidado Génesis 3:15, usted va a ver que al primero que Dios le predica el evangelio fue al diablo. Cuando Dios entró en conversación con Satanás, le dijo
de la simiente de la mujer nacerá el que te va a dar un golpe en la cabeza. Dios está hablando de las buenas noticias, de esa simiente. Y cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, Jesucristo quedó ubicado en el vientre de esa mujer para darle cumplimiento a Dios a lo que Él había prometido, a esa promesa de Génesis 3:15. Y María era una mujer judía, y Pablo dice que Jesús nació de mujer para poder redimir a los que estaban bajo la ley. Esto era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que ver desde Génesis a Apocalipsis, que en Génesis comienza el sembradío de dos semillas. Una es la palabra de Dios, que es la semilla buena, y otra es lo dicho por Satanás, que es una semilla mala. Esas dos semillas fueron sembradas ambas en el huerto del Edén. De ahí en adelante, esas dos semillas, tanto Dios como el diablo, sigue dándole crecimiento a la semilla. Dios a la semilla del que es buena, y el diablo a su semilla, su palabra que es mala, y ambas semillas, a pesar de lo negativo que nosotros veamos cómo está el mundo y que se va a poner peor de lo que está, la iglesia está llamada a ser un pueblo, a creer que lo que Dios dijo, está diciendo y dirá, es lo que va a terminar en una buena cosecha. Esa cosecha de parte de Dios, ¿dónde la vemos? En el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a ver la victoria total que Jesucristo ganó. La semilla que Satanás que sembró y está cultivando, que la podemos ver a la luz de todas las escrituras, también en Apocalipsis, tiene su final. ¿Cuál va a ser el final? Bueno, aquellos que estamos en Cristo, vamos a estar en la nueva Jerusalén, con un cielo nuevo, una tierra nueva, donde allí no va a haber más llanto, más dolor, más sufrimiento, donde vamos a estar en ese lugar donde no hace falta la presencia del sol que hoy nos alumbra, porque Dios mismo es la lumbrera que nos va a alumbrar. Estaremos en constante alabanza y adoración, donde vamos a ver cara a cara a Jesucristo, donde vamos a ver cara a cara a los profetas de parte de Dios, a los siervos de Dios del viejo pacto. Esa es la meta final de Dios, la semilla que fue creciendo. La semilla malvada de Satanás, también podemos ver su final en el libro de Apocalipsis, donde ahí, si usted lee con cuidado, después de Apocalipsis 20, donde después del milenio Satanás será suelto, lo van a sacar del pozo del abismo para que siga engañando a las naciones. Después de Cristo haber gobernado por 1000 años, donde la capital de ese reino será en Jerusalén, porque la Biblia dice en Zacarías que Cristo vendrá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Y qué va a pasar con el monte?
se va a abrir en dos, va a formar una llanura, y desde ahí Jesucristo va a estar gobernando por 1000 años. Después del milenio, Satanás será sacado del pozo del abismo, porque durante los 1000 años Satanás va a estar atado en un pozo que la Biblia le llama el pozo del abismo. Pero después de los 1000 años se va a sacar del pozo del abismo y va a seguir engañando a las naciones. Ahí es que entonces se va a dar lo que dice Ezequiel 36, 37, donde Dios va a traer a los enemigos de Israel, donde Israel va a estar en completa paz. Y los enemigos de Israel, ¿cuál va a ser el comentario? Pero no es porque ellos quieran venir, es porque Dios los va a traer. Fíjense el obrar de Dios. Pero cuando estén que han cercado la ciudad de Jerusalén, ellos están creyendo que van a exterminar de una vez y para siempre al pueblo de Israel. Pero se equivocaron, porque con el que se van a encontrar es con el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde ahí Dios los va a exterminar a ellos. Ahí es donde se va a dar lo que la Biblia le llama la guerra de Almagedón. La guerra de Almagedón. Para eso, pues la iglesia en ese momento ya va a estar con Jesucristo. Literalmente. Vamos a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Cuándo va a ser ese encuentro? Bueno, hay muchos predicadores que están predicando al respecto. Y el apóstol Pablo dijo, cuando le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, que aquellos que durmieron en Cristo, cuando Cristo venga, aquellos que ya murieron físicamente, pero su vida terminó aquí en la tierra, pero fueron creyentes, que están en los sepulcros. Pablo dice que los que estemos vivos no vamos a preceder a los que murieron en Cristo, sino que Dios va a resucitar a los que murieron en Cristo, porque Cristo va a venir con voz de mando, con trompeta de Dios, y los va a llamar, los va a resucitar, y aquellos que estemos vivos para ese tiempo es donde vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Para tanto como los que Cristo resucitó y nosotros los que estemos vivos, vamos a recibir un cuerpo glorificado como el que tiene Jesucristo. Se va a cumplir lo que le dijo Pablo a los colosenses, que eso era un misterio que estaba escondido, pero que Dios los reveló por medio del Espíritu Santo a sus profetas y a los apóstoles, y a nosotros hoy, que dice, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. O sea, nosotros somos un pueblo, la iglesia es un pueblo que, como dice 1 Corintios 13:13, que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Esas tres virtudes están vigentes hoy para nosotros. Va a llegar un momento en que no vamos a necesitar la fe ni la esperanza. Lo que va a permanecer es el amor, porque Dios es amor y vamos a estar en Dios, pero con un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo. Ese cuerpo glorificado es nuestra esperanza.
Nuestra esperanza es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo que para la naturaleza, todo lo creado por Dios, según Romanos capítulo 8, vive en esperanza también. ¿Cuál es la esperanza de la naturaleza? Según Romanos 8, que ella está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y usted se puede preguntar, pero un momentito, y ahora nosotros no somos hijos de Dios. Sí lo somos, pero hasta tanto nuestros cuerpos no sean transformados, la naturaleza va a ver lo que es natural, lo que pertenece a la naturaleza. Pero cuando recibamos el cuerpo glorificado, ahí la naturaleza es que va a ver a los hijos de Dios, porque vamos a tener ese cuerpo glorificado como el que tiene Cristo. Hermano, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Entonces, cuando usted coge esa semilla y usted ve el viejo pacto, Pablo escribiendo a los romanos dice que las cosas que se escribieron no fue para que las pusiéramos en práctica, sino para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, cuando yo leo el Viejo Testamento, el Viejo Pacto, recuerden que yo lo tengo que interpretar a la luz del Nuevo. Los que no entienden esto, y ahí están incluidos pastores, predicadores, maestros que se identifican como maestros de la palabra, están cometiendo el error de pretender entender muchas cosas del nuevo pacto a la luz del viejo. Lo están haciendo al revés. Nosotros tenemos que entender lo que se escribió en el viejo pacto a la luz del nuevo pacto, que es el que nos da el entendimiento, el que nos da la realidad, porque aquella era la sombra de los bienes venideros. Nosotros no estamos en la sombra, nosotros estamos en la realidad. Por eso la carta de el escritor de los Hebreos, en el capítulo 1 y verso 1, ¿cómo es que dice? O en el capítulo 11 creo que es pues la fe, capítulo 11 y verso 1, es pues la certeza de lo que se espera. ¿Quién era el que estaba en esperanza de que Dios le había prometido un Mesías? ¿Quién era el que estaba en esa esperanza? El pueblo de Israel. Pero una pregunta, ¿ese Mesías que Dios había prometido, vino o no vino? Vino hacia ellos. Entonces, si la iglesia hoy está esperando a Cristo, es con otro propósito de parte de Dios. Y ese propósito es según 1 Corintios 15, que Dios va a venir, Cristo va a venir con voz de mando, con trompeta de Dios, pero va a ser desde las nubes. Y dice Pablo que tanto los que murieron en Cristo como los que estamos vivos, que vamos a ser transformados, vamos a ser levantados a las nubes o en el aire. La palabra aire en el griego es lo mismo que decir espíritu. O sea, tiene todo ese significado. Y si el Señor es el espíritu, pues yo me inclino a pensar y a creer que nosotros vamos a ser reunidos en el espíritu con el Señor. Porque como dice el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Así es que cuando llegue ese día, como ya le dije,
no vamos a necesitar la fe, porque ahora nosotros tenemos fe de que Cristo va a volver, pero no es como vino la primera vez. Ahora no viene con relación al pecado. La primera vez vino con relación al pecado para ser nuestro sustituto, tanto de los gentiles como de los judíos. Ahí en la cruz, Él representó a toda la raza humana. Pero ahora en Cristo, recuerden que no hay judío ni gentil, no hay mujer ni hombre, no hay esclavo ni libre. Esto no es asunto de nacionalidad ahora. Es que todos en Cristo formamos un cuerpo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde este cuerpo, que es la iglesia, tiene una sola cabeza. ¿Y esa cabeza es quién? Cristo. Yo les aconsejo, y este consejo es para mí también, que mientras más leamos la Biblia en cuanto a lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debemos orar a Dios por eso, para que Dios nos dé revelación. Porque yo puedo intelectualmente decir, no, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero en lo práctico podemos estar bien lejos de la verdad. Porque cuando Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, fíjense que él trae la analogía del cuerpo físico para hablar de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y él dice, 1 Corintios 12, que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Capítulo 2 y verso 12, que dice, así también Cristo. Ahí no dice así también la iglesia. Ahí dice así también Cristo. Es Víctor Pérez, de aquí del cuello para arriba es la cabeza. Pero Víctor Pérez no es la cabeza nada más. Víctor Pérez es desde la cabeza hasta los pies. Todos los miembros que se pueden ver exteriormente y los que están internamente pertenecen al cuerpo de Víctor Pérez. Y este cuerpo tiene una sola cabeza, como el suyo también. Y los miembros del cuerpo hacen su función donde Dios quiso que estuvieran. Esto es bien importante. Y cuando cada miembro del cuerpo va a hacer su función, ¿de dónde es que recibe la orden? De la cabeza, del cerebro. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. Mire si esto es serio, que cuando Pablo va a corregir a los corintios, esto que le voy a decir, está en el capítulo 11 de 1 Corintios, donde ellos estaban participando de la mesa, que compartían los alimentos juntos, y recordaban la muerte de Jesucristo con el pan y el vino. Y Pablo le dice a los corintios, cuando le va a hablar de ese tema, le dice, en cuanto a esto, yo no los voy a alabar, porque lo están haciendo mal. Porque entre ellos había disensiones, había división. Habían ricos en la iglesia que seguían tomando bebida alcohólica, se emborrachaban. El orgullo estaba en ellos y ellos se creían que por tener bienes materiales como los que tenían y habían pobres en la iglesia, ellos eran superiores. Y Pablo le dijo, no, en cuanto a esto yo no los puedo alabar porque lo están haciendo mal. Y fíjense, si vamos a mirar esto, si hay que darle la seriedad que esto conlleva, que Pablo le dijo que por eso entre ustedes hay muchos débiles. Espiritualmente estaban débiles. Hay otros que están enfermos, con enfermedades físicas, y el Señor no los sanaba. Pero aquí lo más terrible de esto
y hay otros que han muerto. Dios se los tuvo que llevar en una muerte prematura, dice Pablo, para que no fueran juzgados con el mundo. En otras palabras, para que no se perdieran. Porque si ellos seguían viviendo la vida en lo práctico como ellos la estaban viviendo, muchos de ellos, lo que les esperaba era la condenación eterna. Y Pablo se los dijo, que el que no sabe discernir lo que es el cuerpo de Cristo, no debe participar de los elementos del pan y el vino. Porque esto es recordando la muerte del Señor, que murió por nosotros los pecadores, y recordando su sangre al tomarse el vino, que fue la sangre de Cristo, la que él dijo antes de ir a la cruz, cuando le dijo a los discípulos en la última Pascua que celebró con ellos: tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Es derramada. Y cuando nosotros entendemos estos temas, lo que quiere decir es que no importa los bienes materiales que tú tengas, eso no es lo que te hace mejor en la iglesia. Que tú tengas más capacidad o más revelación que otros hermanos en cuanto al plan de Dios, tampoco te hace superior a los demás. ¿Por qué? Porque en Cristo todos somos iguales. La Biblia dice que Dios no tiene hijos favoritos. Todos en Cristo somos iguales. Lo que sí es que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay diferentes funciones para diferentes miembros, pero esas funciones las regala Dios por medio del Espíritu Santo. Son las capacidades, los dones. Pero todo esto tenemos que verlo a la luz de que todo es por la gracia de Dios. No es que yo, ni usted, ni nadie se lo merezca o lo podamos ganar. Amén. Así es que, leyendo la Biblia, repito, vamos a ver cómo esa semilla de Dios y la de Satanás sigue su curso a través de los escritos de la Biblia. Desde Abraham, después Dios llama a Moisés, Dios levanta una nación para que fueran los testigos de Dios. Ellos no fallaron, Dios les dio la ley, de la ley la echaron a un lado, hicieron una religión que se llama el judaísmo. Eso lo hemos hablado, pero hay que estarlo repitiendo. Porque hoy la iglesia, Dios Cristo no trajo una nueva religión para nosotros. Él lo que trajo fue ¿qué? El reino, donde Él es el rey. Y si todavía hay la pregunta en algunos de nosotros, pero ¿por qué la Biblia siendo tan clara, hay tanta degradación en el llamado pueblo cristiano? La respuesta a esa pregunta la podemos encontrar en el libro de Jueces. Porque después que Dios levanta a este pueblo, a esta nación, Él levantó jueces después de Josué. El último juez fue Samuel. Y con Samuel, que fue el último juez, Dios entonces levanta la dinastía, que fueron la época de los reyes. El primer rey no fue conforme al diseño de Dios. Cuando el pueblo le dijo a Samuel: nosotros queremos que tú nos pongas un rey, un gobernante, alguien que nos gobierne como lo tienen las demás naciones. Samuel comenzó a orar a Dios y Dios le dijo: no ores,
porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí porque no quieren que yo reine sobre ellos. Y ahí Dios le dijo que le pusiera lo que le estaba pidiendo. Pidió un rey como él tiene las naciones, pues le dio un rey según la carne. Porque todos los gobernadores, no importa cómo se llamen, presidentes, dictadores, gobernadores, todos esos son puestos por el hombre según la carne, según la voluntad humana, no según Dios, porque Dios lo que tiene es un solo gobernador para el hombre que se llama Cristo. Se llama Cristo. Y que todos los que gobiernan hoy en día, Jesucristo le dijo a los apóstoles, porque los apóstoles creían que el reino de Dios era como lo tienen las demás naciones, ¿no? Y entre ellos estaban discutiendo cierto día, cavilando, quién de ellos iba a ser el mayor. Y Jesús, sabiendo que ellos no estaban hablando, ellos cavilaban en sus corazones y en sus mentes, que quién de ellos iba a ser el mayor. Esa es una muestra de que dentro de ese cuerpo llamado Jesús estaba Dios. Porque antes de que la palabra llegue a nuestra boca, ya Dios la sabe. Jesucristo, sin oírlos a ellos, le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y Jesús le dijo, los que gobiernan las ciudades se enseñorean de ellas. Así no es en el reino de Dios. El que quiera ser el mayor de ustedes, aquí está la dirección, cómo es la cosa. Hágase el servidor de todos. Porque ejemplo, Él nos vino a dar. Él no vino para que le sirviéramos, sino Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esas enseñanzas de Jesucristo, pues hay muchos pastores que necesitan entenderlas para que la pongan en práctica, porque se creen que las ovejas que están pastoreando son de ellas, son de ellos. Están bien equivocados. O sea, a ellos hay que servirle, hay que comprarle un carro, hay que darle un sueldo. Es el mejor que debe vivir. Y esto no es lo que Cristo enseñó en el Nuevo Pacto. Y esto está al revés. ¿Por qué? Yo les aconsejo que lean el libro de Jueces. Se van a encontrar dos escrituras que nos dan la respuesta. ¿Por qué hoy la iglesia, la llamada iglesia, el llamado pueblo cristiano, está viviendo y haciendo como a ellos les da la gana y no como está establecido por Cristo, que es el dueño de la iglesia? Eso está enseñado en el libro de Jueces, en el capítulo 17, en el verso 5 y 6, lo leen hasta el libro completo. Y en el último capítulo, cuando dice lo mismo, y en aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que mejor le parecía. Lo que mejor le parecía. Esa es la condición en la cual muchos que aman al Señor, que han creído en Jesucristo, pero están sometidos a hombres, a mujeres que no han tenido la revelación de Cristo en sus vidas y están llevando a un pueblo al matadero, haciendo, como dijo Pedro, mercadería de un pueblo. Muchos harán mercadería de ustedes. Bueno, eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque desde el siglo IV en adelante se comenzó a predicar a Jesucristo como el Salvador. Y ahí comenzó Satanás a nublar la mente de los cristianos, a no tener revelación. Y comenzaron a predicar a Cristo
como el Salvador, ofreciendo un evangelio de oferta. Ven a Cristo, dale tu corazón. ¿Tienes problemas? Ven a Cristo, que Él los resuelve. Pero cuando usted y yo vemos en el nuevo pacto el señorío de Cristo, vemos que todo es diferente, hermano. Se me viene a la mente el caso de Saulo de Tarso. Cuando él perseguía a la iglesia y camino a Damasco, iba con cartas que las autoridades de Jerusalén, de los sacerdotes, le habían dado para que siguiera cogiendo presos a los que invocaban el nombre del Señor. Iba camino a Damasco y allí Cristo se le apareció. Cuando cae al suelo, que oye aquella voz, la Biblia dice que los que iban con Saulo oyeron la voz, pero no vieron al que hablaba. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia, a los que creían en Cristo, a los que invocaban el nombre del Señor. ¿Por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta de Saulo de Tarso? Esa pregunta que le hizo, ¿quién eres, Señor? Y es esa palabra ahí. En otras palabras, aquí hay alguien que tiene más autoridad que estas cartas que yo llevo en mi mano. Por eso lo llama Señor. Yo soy Jesús al que tú persigues. La segunda pregunta de Saulo, ¿cuál fue? ¿Qué tú quieres que yo haga? Lo que yo estaba haciendo, lo hacía por mi propia cuenta, porque creía que estaba bien. Pero de aquí en adelante, Señor, yo quiero saber qué es lo que tú quieres que yo haga. El Señor le dio unas instrucciones, que se fuera a la calle derecha, allí a Damasco, en una casa, le dio la dirección y allí lo llevaron porque él quedó ciego por 3 días y 3 noches. Luego Dios se le aparece a un discípulo llamado Ananías, le habló para que fuera a poner las manos sobre Saulo para que recibiera la vista. ¿Y qué le dijo Ananías al Señor? El Señor le mencionó a Saulo, Señor, pero tú no sabes la noticia que este es el que está matando a los que invocan tu nombre. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Ve, porque instrumento mío me es este. Y yo le voy a mostrar cuánta felicidad él va a tener. ¿Cuántas propiedades va a tener que yo le voy a dar? Para este tiempo, si fuera ahora, ¿cuántos carros nuevos del año le voy a permitir que tenga? ¿Cuánto dinero va a acumular? No, esas no fueron las respuestas de Jesús. Le dijo, yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer y va a padecer por mi nombre. Ahora el que perseguía se convierte el perseguido. ¿Cuál es la defensa de muchos pastores hoy? Cuidado con poner y hablar mal de los ungidos de Dios. Y yo pregunto, ¿Esteban no era un hombre que tenía la unción del Señor? Fue un hombre lleno del Espíritu Santo, que estaba cuidando a las viudas, entre los 7 diáconos que habían. ¿Y cómo murió Esteban? Apedreado. El Señor no lo libró de ahí. Y si usted lee la vida de los apóstoles, ¿cómo murieron? Pues todos fueron unos aserrados, apedreados, en medio de los leones. Pedro murió
con la cabeza para abajo porque lo iban a crucificar con la cabeza para arriba y dijo, no, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Murió con la cabeza para abajo, pero fue crucificado. Todos. Pero se ha estado enseñando un evangelio a un Cristo que está en una subcultura por debajo de la cultura del verdadero reino de Dios. Y hoy, como dije, Jesucristo es el Salvador para todos, pero hágale la pregunta, ¿Jesucristo es el Señor de tu vida? ¿Él es el que manda en tu vida? ¿Él es el que manda en tu casa? ¿Él es el que manda en tu familia? ¿Él es el que manda en la cuenta de ahorro que tienes? Si esto es así, entonces Jesucristo es el Señor. Y yo he buscado en la Biblia, puede que yo no lo haya encontrado todavía, donde aparece que el llamado de los apóstoles y en sus cartas enseñaron que había que llamar a alguien a que pasara al frente si quería aceptar a Cristo, que levantara su mano derecha y que repitiera una oración que hacían ellos. Yo no he encontrado eso en la Biblia. En la Biblia es lo que aparece. Yo he encontrado que cuando le preguntaron en el primer mensaje que Pedro predicó, varones, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Bueno, arrepiéntanse, ya cambien de mente, arrepiéntanse. No es como ustedes dicen, no es como el judaísmo está enseñando. Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para los que están cerca, para los que están lejos y para todos aquellos que el Señor llamare. Esas fueron las instrucciones de Pedro, las instrucciones de los apóstoles, llamados al arrepentimiento. Y cuando una persona quiere arrepentirse, que es cambiar de mentalidad, de mente, lo puede hacer en su recámara, solito con el Señor. Lo puede hacer cuando va camino hacia el trabajo guiando su vehículo. Lo puede hacer en cualquier momento y luego comenzar a dar testimonio, no con su boca, sino con su vida, de que ahora pasó a ser un hijo de las tinieblas, pasó a ser un hijo de la luz. Cuando los demás te pregunten, adiós, pero yo veo algo diferente en ti. Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo que somos cartas abiertas, no estamos dentro de un sobre. ¿Qué quiere decir? Que una carta está abierta, está disponible para que usted la lea. Pues los demás que están fuera, con nuestro vivir, es que nos leen. Somos cartas expedidas por el Espíritu Santo, para que nos lean, para que vean qué es lo que hace el Señor. Porque no importa el tiempo que llevemos en el Evangelio, lo que van a seguir viendo es este cuerpo físico que conocían y siguen conociendo y que con el tiempo se sigue poniendo viejo y más feo. Pero dentro de este cuerpo hay un tesoro escondido. Hay un tesoro escondido que Pablo le llamó en esta vasija de barro. Es de barro, pero aquí dentro hay un tesoro. Ese es el nuevo hombre que está germinando ahí dentro. Es la semilla incorruptible que ha sido sembrada en nuestros corazones, que Dios le está dando el crecimiento. Por eso es que en el viejo pacto Dios le hablaba al hombre y a su pueblo
a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo y por el Hijo. Y esa palabra que nosotros escuchamos de Cristo, que entra por nuestros oídos, fíjense que ese fue el órgano que Satanás usó para que la primer mujer entrara en desobediencia. Y por ahí mismo que quiere entrar el Señor para sembrar su semilla. Por eso es que Pablo dice en 2 de Corintios que cuando Dios dijo, sea la luz, allá en Génesis, ¿se recuerdan? Capítulo 1. Dice Pablo, fue Él el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. Por eso es que cuando creímos, Jesucristo vino a nosotros como la luz y se dio en nosotros lo que dice el evangelista Juan, que la luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron prevalecer. ¿Dónde no han podido prevalecer las tinieblas? En cada mente y en cada corazón de cada hombre y cada mujer que nos hemos arrepentido y nos hemos convertido a Cristo Jesús. Ahí entró la luz y dentro de nosotros las tinieblas tuvieron que desaparecer. Ahora esa luz entró, pero no en su máximo resplandor. A medida que nos va dando, a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, a medida que vamos estudiando el nuevo pacto, que vamos entrando en el conocimiento de Dios y de Cristo, que vamos entrando en el conocimiento de la gracia de Dios, esa luz sigue ¿qué? En aumento. Esto es como el dimmer que nosotros podemos poner. En vez de tener un switch sencillo allí, yo pongo un dimmer de 4 velocidades, por ejemplo. Cuando lo pongo en la primera velocidad, la bombilla prende, pero con una luz bien bajita. Si yo quiero que esa luz resplandezca más, pues la paso al 2. Y a medida que voy subiendo del 2 al 3 y al 4 es lo máximo, la bombilla va a resplandecer en toda su capacidad. Y Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo y que estamos no para quejarnos de los problemas que vienen, sino para ser luz en medio de una generación maligna y perversa. Y por eso es que el crecimiento espiritual, el sistema religioso, como no está enseñando como debe ser. Por eso cuando vienen problemas, dificultades que están en contra de nuestra voluntad, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Ore por mí. Muchos le echan la culpa al diablo, porque el diablo no me suelta. Este es un problema tras otro. Entonces, si nosotros no entendemos el proceso de que nuestro viejo hombre sea eliminado para que se manifieste el nuevo hombre en nosotros, pues nos vamos a estar quejando y vamos a ver nuestras dificultades como cosas negativas que vienen de parte del diablo. Muchas de ellas vienen de parte del diablo, otras no las buscamos. Pero todas, no importa de dónde vengan, cuando son negativas, tenemos que entender. Y tenemos un ejemplo ahí, como dice Romanos 15, que las cosas que se escribieron, ¿para qué? Bueno, pues la vida de Job está escrita ahí en el viejo pacto. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Dios le dio permiso a Satanás, tócalo, pero su alma no la toque. Job era un hombre rico. Tenía 7 hijos.
Tenía propiedades. Satanás fue quitándole una a una de esas cosas. ¿Qué decía Job? Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios. Y la Biblia es bien clara. Y en todo esto, Job no pecó. Cuando él se mantuvo firme, que la última prueba fue, Satanás le dijo, bueno, lo tiene cercado, tócale, sácale lo que tiene. Su cuerpo lo tiene en salud. Satanás vino y le tocó con una lepra. Los amigos de él se burlaban de él. Pero Job se mantuvo firme. Firme. Lo único que Job se creía que por su conducta era que él era justificado delante de Dios. Temía a Dios, pero la justificación no es por lo que nosotros hagamos, por bueno que sea. Por eso es que cuando Dios lo llama a capítulo y le dice, bueno, ahora ciñe tu lomo y escúchame porque ahora el que voy a preguntar soy yo y tú me vas a contestar. Cuando Dios comenzó a preguntarle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo? Y ahí comenzó Dios a hablarle de la creación. Y a medida que Dios iba preguntándole a Job, ahí fue que Job se dio cuenta que él conocía a Dios de oída. De oída. Por eso él se lo dijo. Me arrepiento en polvo y ceniza porque de oída te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Ahí se arrepintió y entendió que el justo es Dios y él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Amén, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que tú nos has dado en este día. Dándote gracias, Padre de la gloria, porque tú eres el que le das el crecimiento a la misma. Gracias porque queremos aprender a orar no por nuestras necesidades, sino por tu propósito, para que tu propósito se dé en cada uno de nosotros, que nosotros podamos darnos para ese propósito, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.